conocido como el máximo héroe de la independencia, el padre de la patria, Miguel Hidalgo y Costilla. ¿Cuáles fueron sus reales motivaciones en el movimiento? ¿Qué sabemos de su historia personal? ¿Qué tanto hay de real en la historia oficial de este héroe mítico que luchó contra la corona española? Hola, mi nombre es Cecilia Arriola y antes de continuar te invito a que te suscribas al canal, activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Y ahora sí, comencemos. La independencia de México ha pasado a la historia como uno de los movimientos sociales que le han dado forma al país, y de él nos enorgullecemos cada 15 de septiembre en el tradicional Grito de Dolores, pues todos sabemos de las heroicas participaciones, del comienzo de la mitificación de los héroes que construyeron la patria. El movimiento de la independencia se dice que fue la defensa de la libertad, la abolición de la esclavitud del pueblo sometido a la corona española. Sin embargo, este movimiento, su nacimiento y su liderazgo habla de intereses muy lejanos a los que se ha construido desde la historia oficial. Conozcamos esto a través de la historia de uno de sus personajes principales. Pero para conocer un suceso histórico y a los personajes involucrados hace falta contextualizar. En este caso, Miguel Gregorio, Antonio, Ignacio, Hidalgo y Costilla, Gallaga, Mandarte y Villaseñor nació en la hacienda de San Diego de Corralejo, hoy Pénjamo, Guanajuato, el 8 de mayo de 1753, hijo de don Cristóbal Hidalgo y Costilla y doña Ana María Gallego. Creció en una familia de origen español en una posición privilegiada. En el tiempo que nace Miguel Hidalgo, el país vivía en el virreinato, un tipo de gobierno dependiente de la corona, con la figura del virrey dispuesto por España, en la entonces conocida Nueva España, denominación del territorio de lo que hoy es México y un poco más. Era tributaria de España, de una gran cantidad de cosas, entre los que se puede mencionar oro, plata, maderas finas, cacao, algodón, entre muchos otros. La población se encontraba dividida en castas, que era una separación de clases sociales que se enfocaba en el origen del individuo, y en la cúspide de esta sociedad virreinal se encontraban los peninsulares, nacidos en España, que residían en la Nueva España, quienes ostentaban los cargos más prominentes. Los hijos de estos nacidos en la Nueva España eran los llamados criollos. De estos seguían los mestizos, hijos de una mezcla entre español e indígena. Después, indígenas, mulatos y toda una serie de combinaciones que entre más variada, más restringía la vida y el acceso a privilegios y derechos. Los criollos por mucho tiempo fueron la casta más favorecida, pues al ser descendientes de los conquistadores aseguraban la continuación del sistema colonial, a cambio de importantes privilegios, como el tener a su servicio indios, tierras, concesiones mineras y comerciales, cargos de jerarquía en la iglesia, el ejército y en la administración pública. Por ello, esta casta guardó por muchos años fidelidad a la corona. En este contexto social nació Miguel Hidalgo y Costilla, un criollo de familia acaudalada, propietarios de una hacienda con muy buenos ingresos, que como todo el sistema de haciendas estaba sostenido de la mano de obra indígena esclavizada. Él estudió en el Colegio San Nicolás de Valladolid. En su juventud le apodaban el Zorro por sus cualidades de Don Juan. Le gustaba la diversión y la compañía de mujeres, la bohemia, la literatura francesa y obras teatrales. En 1770 recibe el grado de bachiller en teología. En sus años de estudiante tuvo acercamientos a lecturas del pensamiento ilustrado, como el Contrato Social de Rousseau, Montesquieu y Voltaire. Sabía de la independencia de las colonias, del nacimiento de los Estados Unidos y de la caída de la monarquía más poderosa del mundo, con la Revolución Francesa. Es decir, contaba con toda la base teórica e ideológica para justificar una rebelión. Dato histofílico: Miguel Hidalgo y Costilla, que de joven recibió una privilegiada instrucción y educación, era todo un políglota, pues además del español y el latín, hablaba el francés, italiano, náhuatl, otomí y tarasco.
estos últimos le permitieron un acercamiento a la población indígena. En aquellos años, las posibilidades de llevar una vida decorosa se restringían a pocas profesiones, entre las que estaba el derecho, una carrera militar o el sacerdocio. Así que Hidalgo elige esta última y 8 años después fue ordenado como sacerdote. Por estos tiempos llegan las conocidas reformas borbónicas, que eran una reestructuración administrativa para evitar la evasión de las contribuciones de la Nueva España a la corona, como el diezmo, el pago de concesiones y escrituraciones. Esta reorganización política comenzó con la llegada a la Nueva España de un grupo de funcionarios en teoría incorruptibles, los intendentes, que centralizaron la administración pública creando 12 intendencias, y así le restaron poder a los gobiernos locales. Con esto empieza el descontento criollo y de la iglesia, pues esto les afectaba al ser los mayores propietarios de bienes inmuebles en el país. La corona comenzó a obligar a los deudores hipotecarios a pagar sus adeudos, y entre ellos estaban los hacendados, los criollos. Durante su estancia en el Colegio de San Nicolás, Hidalgo presenció la expulsión de la orden religiosa de los jesuitas, pues la situación de los criollos comenzaba a cambiar. Los jesuitas eran fuertes críticos de las reformas borbónicas, se oponían abiertamente a ellas y adoctrinaban a los criollos insatisfechos que empezaban a surgir por todos lados e impulsaban y alentaban la separación de España. Por ello, en 1767 se decretó su expulsión de la Nueva España. Hubo rebeliones importantes en contra de la expulsión de la orden religiosa, como la de San Luis Potosí. En esta expulsión, Hidalgo, el padre de la patria, no mostró ningún tipo de simpatía por la orden, que se oponía al sistema esclavista de la colonia y a la misma corona. Y no solo eso, sino que además se benefició de la expulsión, pues su carrera en el ámbito académico ascendió rápidamente, de profesor parcial a catedrático, después a administrador de la caja de la institución y finalmente en 1790 le fue otorgada la rectoría del Colegio de San Nicolás, obispo de Valladolid, una de las instituciones educativas más importantes del continente en esa época. Pero los vientos de cambio le dieron la espalda a Hidalgo, como a muchos otros criollos. La dureza de las políticas de la corona comenzaron a afectar el progreso de su carrera y en 1792 fue relegado por su origen criollo, cuando es transferido a un curato modesto, conocido como el de San Felipe Torres Mochas. Sin embargo, esta deshonrosa transferencia obedecía también a una conducta poco ilustre por parte de Hidalgo. A partir de esto, la vida de Hidalgo se convierte en el ejemplo perfecto de la caída que sufrieron los criollos, una clase antes sumamente privilegiada. Duró 10 años en el curato de San Felipe, donde fue creciendo su inconformidad. Durante estos años mantuvo amoríos con varias mujeres, con las cuales tuvo descendencia. Entre ellas se tiene documentado a Manuela Ramos, Josefa Quintana y Viviana Lucero. Con ellas tuvo 5 hijos. En 1802, su hermano José Joaquín, también sacerdote y con una mejor reputación, le ayuda a ser transferido a un curato más grande, el de Dolores. Ahí se ganó la lealtad de la población, daba apoyo a cambio de favores, pero su mal manejo de las finanzas pronto llamó la atención de las autoridades religiosas de la Ciudad de México. Dato histofílico: se dice que Miguel Hidalgo, en su estancia en la parroquia de Dolores, impulsó e instruyó actividades económicas entre la población indígena, como la apicultura, el cultivo del vid, la crianza del gusano de seda, y creó un taller de cerámica, una fábrica de ladrillos y una curtiduría de pieles, y hasta una orquesta. Como todos sabemos, la inconformidad de la población criolla fue en aumento. Comenzó una fractura entre los instigadores que apoyaban una separación de España y los que buscaban conciliar relaciones con la corona, pero la brecha entre peninsulares y criollos se hizo inconciliable. Comenzó a generarse un movimiento cuando las tropas de Napoleón Bonaparte llegan a España y entre discordias plantadas entre Carlos IV y Francisco VII logra que se disputen la corona y finalmente que Fernando VII abdique. Esto fue la oportunidad perfecta para que el descontento criollo se materializara, pues España estaba debilitada. Comienzan a bullir conspiraciones por toda la Nueva España. Una de las pioneras del movimiento, que no es tan conocida por la historia, es la que surge en la Ciudad de México, que ve en la situación una gran ventaja.
y Francisco Primo de Verdad convoca a una junta del ayuntamiento de la ciudad para convencer al virrey José Iturrigaray para asumir la soberanía de manera provisional en lugar del ausente Fernando VII. Sin embargo, los peninsulares no creyeron esto y destituyen al virrey y encarcelan a los conspiradores. Esto tuvo eco en los deseos criollos de independencia y surgen más conspiraciones que se disfrazaban de tertulias literarias o políticas y después en el supuesto apoyo al regreso de Fernando VII, pero solo como pretexto. Así surge la conspiración de Querétaro, conformada por Miguel Hidalgo, Juan Aldama, José Mariano Escobedo, José Miguel Domínguez, Josefa Ortiz de Domínguez y José María Sánchez. Todos ellos parte de la élite criolla que estaba siendo afectada ante las políticas de la corona. Alrededor de 2 años duraron las conspiraciones, hasta que son descubiertas por el espionaje virreinal y, como todos sabemos, fueron advertidos por los taconazos de Josefa Ortiz de Domínguez. Y así surge y da inicio el movimiento de la independencia, donde se buscaba un cambio político que permitiera a los criollos ocupar los lugares privilegiados de los peninsulares. Es decir, que la independencia realmente fue una acción criolla en beneficio para los criollos y peleada por los indígenas, que fueron la carne de cañón, manipulando el descontento de los criollos y trasladándolo a la población mestiza e indígena, que ningún cambio o beneficio le reflejaba. Una manipulación de masas dirigida para derogar las reformas de la corona. Y llega el 15 de septiembre de 1810, el grito de Dolores de Hidalgo, para animar a las masas a la rebelión, y se lanza con 300 hombres desorganizados a la lucha, que poco a poco se fueron incrementando hasta llegar a los 30,000 hombres. Se dice de Hidalgo que titubeaba en el campo de batalla, que no tenía gran pericia en la estrategia militar y que además permitía abusos y saqueo en las poblaciones a donde llegaban. Y el 30 de julio de 1811, Hidalgo es procesado tanto por leyes civiles como religiosas. Fue excomulgado y condenado a fusilamiento a sus 58 años de edad. Y aunque la lucha continuó mucho tiempo después de su deceso, pasó a la historia como el padre de la patria. Sin embargo, su actuar, visto como un ser humano, podemos confirmar que fue en defensa de sus intereses personales, cuando su posición se vio afectada. ¿Le podemos culpar por ello? Al fin era un ser humano. Es la historia que le ha despojado de esa humanidad, posicionándolo en un altar divino, donde no hay cabida para la imperfección. ¿Crees que la historia oficial ha polarizado y deshumanizado a nuestros personajes históricos? ¿Nos ha enseñado a idealizar y a no cuestionar la real historia? Si el tema te ha gustado, sigue buscando historias, porque la curiosidad no acabó con el gato, lo hizo más sabio. Vuelve a Histofilia y no te pierdas el siguiente video. Suscríbete al canal, comparte con tus amigos y sigamos viajando juntos por la historia.